No es la primera vez, ni será la última, que el Canal 4 RD preste atención a la industria nacional del tabaco. Y por lo tanto, siempre estaremos de alguna manera acompañados y siendo nuestros anfitriones los directivos del Instituto Nacional del Tabaco. Aquí en su sede principal, que lo es en la provincia de Santiago. Y en este caso, pues, tengo el honor de ser recibido por el director ejecutivo del INTABACO, el amigo Juan Francisco Caraballo. Con él, pues, vamos a conversar sobre el tabaco, un producto de nuestras tierras y de nuestros campesinos y de nuestros artesanos, por igual de esta que es la industria del tabaco, que está asociada a los principales eventos de la historia del pueblo dominicano. La sociedad dominicana, a propósito de eso que ha sido históricamente su corazón, el Cibao, está constituida socialmente a partir de esta producción de tabaco y de la exportación del mismo durante prácticamente siglos. De tal suerte que para nosotros es de importancia, y lo será siempre, pues conversar sobre el presente, el pasado, el presente y el futuro de esto que ya es hoy más que el tabaco, simple materia prima que va a través del puerto de Puerto Plata y de otros al mundo entero o a Europa en particular, sino que ya es hablar propiamente de un producto terminado que lo es el tabaco dominicano, el cigarro dominicano, que ha logrado conquistar los mercados más exigentes y más caros de este producto que ha terminado estando asociado al éxito. De tal suerte que con Juan Francisco Caraballo pues queremos por igual hablar del presente y el futuro, además del pasado, de esto que llamamos hoy el cigarro dominicano, el tabaco dominicano. Juan Francisco, gracias por tu amabilidad y por la generosidad de recibirnos con las puertas abiertas en esta institución. Bien, gracias a ustedes. Se han interesado en difundir y es una buena oportunidad para nosotros poder conectar más bien con la ciudadanía dominicana y con el mundo a través del Canal 4 RD y informar y poner a la gente al tanto de qué sucede en el sector tabacalero nacional y por qué tanta gente vive de esta actividad. La historia, ¿qué puedes tú contarnos inicialmente sobre esto? Que quizás todavía el pueblo dominicano no reconoce en el pasado de esta industria. Bien, nosotros como institución, debemos decir, no somos tan viejos, pero sí, la historia de por qué surge el Instituto del Tabaco es bonita en el sentido de que surge fruto de la necesidad de nuestros tabaqueros de tener un espacio más de participación dentro del sector. Siempre ha sido un sector muy pujante, muy dinámico y fruto de esas inquietudes se planteó entonces la necesidad de crear un instrumento institucional vinculado al Estado que asegurara una participación, una presencia más permanente del Estado en el sector. Pero sí, la actividad tabacalera como tal es vieja y es mucho más vieja en el país, pues como usted ha señalado también en otras ocasiones y lo hemos planteado. Desde que tuvimos aquí en el país la llegada de ciudadanos del mundo, en este caso los españoles o la misión europea que encabezó
Cristóbal Colón, pues desde ese momento se notó que en esta isla, la Española, la isla de Santo Domingo, había ese tipo de plantas, se estaba cultivando ese tipo de plantas ya de una manera tradicional para consumo en algunas áreas muy especiales de los habitantes de la isla y de otras islas y de otras localidades, otros territorios de América. Ya existía el tabaco. Y desde ese tiempo, pues, pocos años después se trasladó al continente europeo y entonces ya el mundo comenzó a conocer a partir de ahí que el tabaco era una planta importante. Y es tanto que ya más de 150 países producen tabaco en el mundo entero. Y aunque nosotros no somos los mayores productores de hoja de tabaco, porque no somos más grandes, ¿verdad? Si fuéramos más grandes como territorio, pues a lo mejor pudiésemos tener ahora la doble característica. En el caso del tabaco, nos hacemos grandes por la fabricación del cigarro, que es el producto terminado. Y eso nos ha hecho grande y nos seguirá siendo grande por muchos años. Incluso también en el aspecto hasta político, el tabaco ha tenido su presencia, porque la región del Cibao, hasta en los acontecimientos políticos, ha tenido presencia el sector tabacalero. 150 países que producen la hoja del tabaco. Entre ellos incluso Brasil, que es un gran productor. Sí. Y Cuba por demás, y China, y bueno, 150 países. Sin embargo, siempre se ha dicho que la calidad de un producto de la tierra es en gran medida un reflejo de esa tierra, del clima y de la verdad, del agua y demás. ¿Qué hace en particular posible que en las tierras donde aquí cultivamos el tabaco salga o se produzca un tabaco tan cualificado, de tal calidad, que pueda ser ya identificado como en ese conjunto de países productores como, si no el de mayor cantidad, uno de los de mayores calidad? Bien, cada suelo tiene características propias, muy particulares. Así como cada ser humano, uno es diferente al otro, los suelos también son diferentes unos a los otros por los componentes químicos que lo integran. Entonces, los suelos del Cibao y de las provincias que han sido tradicionalmente productoras de tabaco reúnen características especiales para el desarrollo de este cultivo. Y en aquellos casos en que todas esas características no están dadas en ese suelo, entonces se le agregan los elementos. Ahí viene la participación de los técnicos, de un equipo técnico de mucha calidad, de mucho conocimiento, que tiene las herramientas tecnológicas en las manos para hacer que ese suelo produzca entonces el tabaco que queremos. Por ejemplo, aquí este es un país donde no somos grandes productores de tabaco para capa. Sin embargo, tenemos las condiciones en muchas localidades para producir una de las mejores capas del mundo. Tipo de suelo, altitud, precipitación. Perfecto. Aquí esto es una isla y particularmente la parte oriental en la que está República Dominicana, que tiene 9 zonas de vida, lo que significa que aquí se dan la diversidad de climas que puede existir prácticamente en cualquier localidad del mundo. Y esas características especiales nos permiten entonces tener en los diferentes territorios del país esos microclimas apropiados para el desarrollo de diversidades de productos y en este caso especial de todas las variedades que podamos tener de tabaco. Nosotros, por ejemplo, aquí se ha sembrado tabaco hasta en Samaná, en Agua, en Atomayor, en Higüey, en Dajabón, hasta en Pedernales se ha sembrado tabaco en algún momento de la historia, ¿verdad? De nuestro país. O sea que en cualquier punto del país, en Elías Piña, San Juan, o sea, en cualquier punto del país, nuestros campesinos han tenido la historia de haber sido sembradores y productores de tabaco. Entonces, después de eso, vino una etapa que es la zonificación del cultivo. Entonces, el instituto, después de creado, comenzó a trabajar
esos suelos y a establecer cuáles suelos eran los más apropiados para el desarrollo de la producción de tabaco. Entonces ya en el 1978 se definió lo que era la zonificación. Se definieron las zonas del país más apropiadas para el desarrollo del cultivo y entonces ahí el instituto trazó la raya y dijo, aquí sí, aquí no. Y dejamos claro. Entonces hubo estación experimental, por ejemplo, en Higüey, después se suspendió. Hubo estación experimental en San Cristóbal, después se suspendió. Y así, hubo estación experimental en Nagua, después se suspendió. Entonces nosotros actualmente la mantenemos en Yamasá, de Monte Plata, la mantenemos en Cotuí, la mantenemos en La Isabela, ahora estamos explorando, estamos trabajando en San Juan, porque es una zona que fue de la que en un momento determinado había tabaco, luego se sacó de las zonas productoras, ahora nosotros estamos en esta nueva etapa, digo ahora porque nosotros precisamente ahora estamos de nuevo actualizando la zonificación del cultivo. La producción tabaquera actual nacional produce subproductos, pero se exporta como materia prima, o por el contrario, todo lo que se produce pues pasa, digamos, a la etapa de la elaboración artesanal de cigarros. Sí, no todos. Una parte de ese tabaco es exportado también. En 2015 las exportaciones, por ejemplo, que son los datos, los últimos que están más completos, ¿verdad? Todavía los últimos datos, tarda un tiempo en procesar toda la información, completar todo el paquete. Y ese año exportamos 29 millones de dólares en tabaco. Exportaron en tabaco crudo, digamos, crudo. En rama. En rama. Tabaco en rama. Y, sin embargo, en comparación con las exportaciones de cigarros, cuando exportamos 29 millones de dólares en tabaco, en cigarros exportamos 746 millones. O sea, para que usted note la distancia, ¿no? Entre una y otra, la diferencia. Del 92 hacia atrás, de 1992 hacia atrás, era lo inverso. Había mayor exportación de tabaco y prácticamente muy poca exportación procesada en cigarro, en este caso. A partir de ahí, entonces, la curva cambió y comenzamos a crecer en las exportaciones de cigarros hasta tal punto que hoy somos los primeros del mundo, exportando más de 5.000 millones de unidades de cigarros a diferentes países. El andullo se hace con tabaco dominicano. Así es. Y tiene su propia elaboración, tiene su propio... Sí, totalmente hecha por los campesinos en su propia finca, en su propia parcela. Y tiene su comercialización que no tiene vocación de exportación. No, se exporta muy poco. ¿Hasta cuándo hemos sido importadores de tabaco de capa, hojas para la elaboración? Seguimos siendo importadores. Importadores, desde que se incrementó nuestra producción de cigarros. Entonces estamos demandando una gran cantidad de tabaco para capa, porque ¿qué es lo importante de la capa? Que le da marca, o sea, hay muchas que son diferentes a otras, el color, la textura, y esas diferencias son muy importantes para definir la nueva marca de cigarro que vamos a hacer. A algunos les gusta las de color claro, otras las de color oscuro, intenso, otras hasta un poco color verde, porque hay una que se hace con tabaco prácticamente que se quema en horno y se hace en un tiempo corto, y ese tabaco seco en el horno, entonces da una capa diferente. Y entonces esos diferentes colores, texturas, es que permite tener tantas marcas de cigarro como el consumidor prefiere. Y de cara al futuro, entendiendo de que el mercado internacional del consumo de nuestros cigarros es expansivo, es decir, no tiene un techo aún. No es. De cara a eso, ¿en qué medida, para usted garantizar esa denominación de origen, esa marca, cigarro dominicano, que incluye la capa, habría que asumir la producción o garantizarse un suplidor
que te permita expandir tu mercado, tu fabricación de cara al consumo. Producir la capa y producir, como nosotros producimos la tripa y el capote, nos va a dar más garantía en el futuro de seguir definiendo la marca Cigarro Dominicano. Exacto. Un cigarro que identifica nuestro tabaco en todo su contenido, en todo su conjunto. Pero no es limitante, o sea, nosotros para tener un buen cigarro no necesariamente tiene que ser con todo el tabaco dominicano, sino que eso, el definir características propias, tener una marca país, es un elemento clave para que se siga fortaleciendo la imagen de la República Dominicana. Pero las marcas, las empresas que están en República Dominicana, muchas de ellas también vinieron de otras localidades del mundo, Estados Unidos, algunos eran de origen cubano y de otros orígenes, y muchos de esos empresarios han venido aquí, han instalado esas empresas y han importado también sus tradiciones, su tipo de tabaco que ellos están acostumbrados a utilizar, y entonces vienen y lo desarrollan aquí. Entonces aquí se desarrollan también muchas marcas de cigarros que son con tabaco que viene de Indonesia, que viene de Ecuador, que viene de Honduras, de Nicaragua, de Estados Unidos, en fin, de muchos países, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de muchos países del mundo en los cuales nosotros adquirimos tabaco para apoyar la fabricación de todas las marcas que utilizamos. Sabemos que al fin y al cabo hay tierras y tierras, pero que se pueden de alguna manera igualar a través de los componentes que se le pueden suplir. Sí. Sin embargo, a menos que se haga lo mismo, hay un factor en lo que tiene que ver más que nada, más que con la calidad misma de la materia prima, tiene que ver con la manufactura, es decir, con la mano de obra. Bien se sabe, incluso se pensó durante mucho tiempo, que al fin y al cabo la diferencia entre el cigarro dominicano y el cigarro, por ejemplo, habanero, o el cigarro cubano en general, respondía precisamente a una tradición que se había mantenido en la elaboración artesanal de estos productos, y que quizás en ese componente estaba el factor fundamental de la calidad que finalmente se vendía como tabaco cubano, como cigarros cubanos. ¿En qué medida, por igual, ustedes han tenido que rescatar una tradición que quizás se había perdido o que no se mantenía porque ya eran insuficientes los artesanos, los elaboradores del tabaco como tal? Y en qué medida, bueno, pues eso es también algo que de cara al futuro de la industria, ustedes tienen que garantizar que nuestro propio sistema educativo o que nuestros propios trabajadores dominicanos asociados a esta industria pues sigan transmitiendo esa tradición, es decir, de hijos de padres a hijos, de familias a familias. ¿Cómo entra entonces en esta proyección de la industria ese factor humano, de mano de obra? Bien, bueno, se juntan muchos elementos. Usted sabe que ahora con la llegada, diríamos, masiva de mano de obra haitiana, un poco va... porque los haitianos también saben de esto. No, digo, mano de obra haitiana en la recolección del tabaco. En algunas de las actividades de la industria, ya en la parte, sobre todo en la parte de la producción a nivel de campo, se van agregando otras formas de cómo introducirse, cómo abordar el tema. Sin embargo, nuestros agricultores, nuestros artesanos en la fabricación ya del cigarro, tienen un estilo, tienen una cultura, tienen una imagen ya definida. Los cubanos la tienen, o sea, ¿y qué pasó con ellos? Que ellos tuvieron la gran oportunidad de que por su situación de bloqueo, muchas veces por solidaridad, el mundo entero pensó en Cuba, veía Cuba. ¿Y qué tiene Cuba? Entonces Cuba, su
su buque insignia era el tabaco. Su imagen número uno fue el tabaco. Un pueblo eminentemente agrícola, con poco desarrollo industrial en principio, de otro tipo de industria, que no haya entrado el capitalismo allá, como ha estado en otras localidades del mundo. Entonces el tabaco era una de las fuentes de entrada de recursos y un símbolo en el mundo entero para ellos. Sin embargo, nosotros no éramos tan conocidos. Incluso mucho tabaco de aquí se sacaba de República Dominicana, se pasaba por otras vías y se vendía en Europa con otro nombre. Como si fuera cubano. Sí, no como dominicano. Claro. Entonces eso hacía que nosotros no fuéramos tan famosos, tan conocidos en el mundo del tabaco. Cuba un poco disminuir, entonces nosotros ocupamos el lugar de ellos a nivel mundial, y ahora las tradiciones que parecían ocultas del artesano nuestro, del productor nuestro, ahora toman renombre y ocupan un gran sitial. Nosotros nos preocupamos por mantener esa imagen del productor nuestro, nos preocupamos por mantener esas tradiciones nuestras y nos preocupamos porque ese sello de calidad que tiene el tabaco dominicano se preserve. Por eso queremos tenemos ese estilo de rancho, que era el típico rancho tradicional del dominicano. Pero hoy en día nosotros quisiéramos que ya el productor vaya dejando ese estilo de rancho y hablemos no de rancho, sino de casas de curado, porque cada vez tenemos que cuidar y mejorar la calidad del tabaco. Llegará un momento en que lo que hablábamos al principio de tener un cigarro netamente dominicano y con características va a ser propias nuestras, va a ser cada vez más imprescindible, es lo que entendemos. Y porque la gente, el consumidor, le gusta lo distinto, lo diferente, lo que parece auténtico. Y nosotros somos muy auténticos en cuanto a nuestra industria tabacalera y nosotros queremos que eso se siga proyectando. Por eso el Instituto del Tabaco se ha preocupado incluso por ya colocar a nivel del mundo una marca cigarro dominicano. Ya hemos hecho todos los pasos, la hemos registrado a nivel de Europa, la hemos registrado hasta en Australia, con la cual incluso hay un tema pendiente, y en los Estados Unidos, con la finalidad de preservar esa originalidad y ir definiendo la denominación, la indicación geográfica de cada una de las marcas, que después podamos decir, de República Dominicana, bueno, el tabaco es muy bueno, pero a lo mejor el de San Víctor, el de Moca, tiene un muy bueno, o a lo mejor el de Villa González o el de Navarrete, son mejores. Ok, cada localidad del país, nosotros queremos identificarla y decir, ¿por qué el tabaco dominicano es bueno? Bueno, porque hay una mezcla entre un tabaco de Moca, un tabaco de Villa González, uno de Navarrete, o uno de Mao, o de Montecristi, o de San Juan, o de Yamasá, o de Monteplata, o de Asua, y uniendo tabacos de diferentes puntos hemos logrado esto. Y eso nos da, ¿verdad?, mayor excelencia, mayor calidad en lo que ofrecemos. Pero nos preocupamos por eso, por esa originalidad, nos preocupamos por la calidad y nos preocupamos porque mantengamos esa tradición de productores de tabaco de los mejores del mundo y con las mejores marcas. ¿Siguen siendo las parcelas pequeños cotos agrícolas o son, por el contrario, grandes extensiones de tierra que se cultivan? ¿De cuántos productores, y si es posible determinar el dato, de cuántos trabajadores de la industria tabacalera dominicana estamos hablando al día de hoy, incluidos los que trabajan en factorías en las zonas francas? Sí, de esta actividad ya cada vez más se involucran a esta actividad mayor cantidad de personas. Actualmente, año tras año se van produciendo un promedio entre 110 y 115 mil empleos se van generando por año en la actividad. O sea, están permanentemente cada año una cantidad promedio entre 110 y 115 mil empleos promedio. En la industria y en la producción a nivel de campo. Nuestros agricultores
de productores de tabaco un poco ha descendido, un poquito, antes era mucho más, pero desciende y sube, baja y sube, dependiendo de la zona del país. Y en un momento determinado hay mayor tabaco en Santiago, otro momento determinado sube más en La Línea, o sube más en Moca, o sube más en La Vega, o en las otras zonas, y se incrementa el número de productores. En promedio, ahora mismo estamos entre 3.900 y 4.500 productores en cada jornada de cada año. El periodo de producción, como señalamos, va desde septiembre hasta abril de cada año, cruza de un año a otro, y en ese trayecto pues mantenemos una actividad permanente. Cuando no estamos a nivel de campo, entonces pasa después a la etapa del procesamiento del tabaco. Hay un nivel de mecanización de la producción. Es decir, y claro, sabemos que las tierras se preparan con tractores. Y eso es mecanización también. Con los bueyes. Con bueyes, sí. Junta de bueyes o, sí. O con el caballo, sí, la cultivadora. La cultivadora, sí. Ahí. Pero ¿en qué medida también, así como tú hablabas de generar nuevas instalaciones para el secado que no respondan a este esquema tradicional, que quizás ahí es donde está la magia, nadie sabe, pero en qué medida también la industria a nivel mundial del tabaco pues también te conduce a una cosechadora que te corta, te quita, te pone, de tal suerte que al fin y al cabo podamos prescindir. Fíjate que tú mencionaste la mano de obra haitiana. Sí. Que podamos prescindir de la mano de obra. ¿En qué medida eso está planteado? Sí, la dificultad nuestra para ampliar la mecanización en el cultivo es es que los predios son muy pequeños. El minifundio, digamos. Exactamente. Nosotros tenemos productores hasta de apenas 5 tareas. O sea, 10, 15, 20, 25. Y el promedio está entre 20 y 25 tareas por productor. Imagínense que si tenemos 3.900, 4.000 productores y el promedio está menos de 30 tareas, significa que en una cantidad así la mecanización no da muchos resultados, porque todas las máquinas son para grandes volúmenes, para grandes territorios, grandes espacios también, y porque de eso depende la rentabilidad del uso de ellas. De lo contrario se hacen inmanejables y muy costosos. Entonces, para la siembra hay máquinas. Para la cosecha no se utiliza la máquina, pero sí para la siembra se utiliza la máquina, para la preparación de tierra, la máquina, para la aplicación de los productos para controles de las plagas, se usa la máquina, montados en el tractor, como es natural, pero son inmanejables en pequeños predios. Y por eso nosotros no hacemos tanto esfuerzo por fortalecer la mecanización por esas dificultades. Seguimos teniendo nosotros variedades propias, seguimos desarrollando la investigación para arribar quizás a la variedad óptima en términos de rendimiento y de cualidades que nos distingan. Claro que sí. Nosotros desarrollamos sin ningún descanso, diríamos, continuamente estamos haciendo investigación. Tenemos una división de investigación en el instituto. Esto, desde el principio, aquí se instalaron las oficinas, pero esto es una finca experimental aquí, y los campos, como ustedes habrán visto, en esos campos se instalan ensayos donde hacemos los cruzamientos de diferentes variedades. En los campos uno va distinguiendo matas que son una planta de tabaco que es diferente a la otra. Entonces, cuando vamos estableciendo esa diferencia y se repite, entonces después esa planta la utilizamos para cruzarla con otras, y en eso tenemos investigadores. O podemos localizar alguna en otro territorio, y los propios productores también hacen investigación. Pero nosotros, con nuestro equipo técnico de aquí, realizamos investigación permanente. Genetistas, tenemos nuestros genetistas que
realizan esas investigaciones y ya hemos generado muchas variedades nuevas. Nosotros en esta gestión por lo menos hemos puesto ya a disposición de los productores una variedad que es en tabaco T13 y un híbrido, el T26, con características muy particulares. En el caso de la variedad en tabaco T13 tiene resistencia a enfermedades como el moho azul y la pata prieta, que son enfermedades que han causado muchos estragos en épocas anteriores en el cultivo, y la Intabaco T26 también con características, aunque menos resistentes a las enfermedades, pero con características para la producción de tabaco para capa. Y estas variedades que vamos creando y otras que están en proceso nos permiten entonces seguir presentando mayores opciones a nuestros productores para garantizar un cigarro con mayor fortaleza, con características diferentes en las marcas una de la otra. Estas variedades también son digamos, un componente muy rico para la industria tabacalera, no solo local, sino a nivel mundial, porque también muchos productores de otros países buscan esas variedades aquí para llevárselas allá y entonces mejorar la calidad del tabaco que ellos producen. Más allá del gusto, ¿qué cualidades resultan imprescindibles al momento de decir hoy, esto es un cigarro dominicano que está por encima de los estándares que el consumidor, digamos, ocasional puede apreciar? Buena textura, buen sabor y buena presencia. O sea, si nosotros logramos que nuestro tabaco cada vez más tenga esas características organolépticas de garantizar sabor, textura y buen olor, el consumidor de cigarro va a seguir prefiriéndolo. Y ahí la importancia de la investigación, buscar que ese consumidor que quiere características de sabor, olor y textura adecuada a su gusto, se la puedan brindar. Nosotros nos preocupamos por eso. Y entonces ahí viene la investigación, ahí viene la preocupación de nuestro empresario. Fíjese aquí, nuestros empresarios, nuestros artesanos se preocupan, y nuestros empresarios tanto por la calidad, que aquí se trae tabaco, mucho tabaco puede llegar hasta de otro país, y tabaco nuestro. Y para asegurar que ese tabaco cada vez esté lo mejor curado posible, esté lo mejor apto posible para la marca que queremos, que hay tabacos de ese que se envía a Estados Unidos y permanece allá 2 años en almacenes, dándole tratamiento, y regresa de nuevo aquí. Y aún así todavía se considera que ese no es el momento apropiado. Y duran hasta 4, 5 y 6 años antes de convertirlo en cigarro, solo en almacenes dándole tratamiento. Entonces eso muestra que es un empresario preocupado en ofrecer lo mejor al consumidor. Claro. Prefiere esperar el momento oportuno para brindar la calidad que busca ese consumidor distinguido que cada vez anda buscando lo mejor. Insisto un tanto de cara al público que no tiene por qué estar edificado necesariamente. ¿Cuál es en materia de inocuidad la diferencia entre fumar cigarrillos y fumar cigarro? Bueno, el cigarrillo se le agregan otros componentes. El hecho de que tenga la presencia de una parte que es entre madera, papel, una mezcla de varios componentes ahí, que en el caso están concentrados en el filtro, entre lo que puede haber algún otro componente químico. Eso no existe en el cigarro. El cigarro, la hoja y la masa, que es la tripa, la capa, el capote y la tripa son sus componentes, y todos vienen de la hoja de tabaco. Ahí no hay más nada agregado. Ahí no se introduce otro elemento. Entonces sobre eso trabajamos, en que esa hoja de tabaco, sea para capa, para capote o para tripa,
sea del gusto de ese consumidor, del consumidor. En el caso del cigarrillo, la presencia de esa envoltura, que no es tampoco tabaco, y la parte que se le llama filtro, entonces le dan una diferencia muy grande para lo que la gente busca, o sea, ese sabor, ese sentirse bien, satisfecho de lo que tú quieres, que le brinda el cigarro. Porque al final el fumar es un placer, como dice una canción, ¿verdad? Y el placer, mientras más cerca está del gusto, del paladar, es mucho mejor. Claro. El cigarrillo nos aleja un poco de ese contacto con esa hoja de tabaco que no lo tiene, que eso existe en el cigarro, pero en el cigarrillo nos pone un poquito lejos. Nos tenemos que conformar con el humo cuando llegue, cuando haga contacto. El cigarro no, el tabaco está en contacto permanente con el tacto, con el gusto y con todos los sentidos del órgano. Y finalmente, en el caso de la técnica, si se quiere, de fumar, una cosa es inhalar el humo y otra cosa es apreciar en el paladar el humo que no se inhala. Así es decir, que no va a los pulmones. Y pienso que eso es una diferencia también que está asociado al tema de si fumar cigarro hace daño o si fumar cigarrillos hace daño, ¿verdad? Esa es una discusión. Es una discusión. Ahí, sí. Lo cierto es que no necesariamente nosotros queremos llegar, ¿verdad?, que se concluya cuál de los dos es mejor o no, porque al final son productos del tabaco y queremos que se mantengan. Que se mantengan. Pero parece que sí, que hay alguna diferencia. Mira, tú hablabas de los empresarios, y naturalmente cuando hablas de empresarios, hablas de los campesinos, pequeños minifundistas que tienen tradición de producir en sus predios tabaco, que le suplían antes, o no sé si todavía eso existe, la tabacalera, ¿cómo se llama? Bueno, existió como institución, ¿verdad? Como Estado, institución. Ya está más en el sector privado. Ya está más en el sector privado. A eso voy. El tabaco es una entidad pública, es una entidad del Estado, que también debe tener algún rol regulatorio. Así supongo es. que así es. ¿En qué medida también hay que, al hablar del pasado, del presente y del futuro del tabaco dominicano, tenemos que hablar de esa unión, de ese enlace entre el sector tabaquero oficial y el sector, qué sé yo, el León Jiménez, por decir, que es uno de los más cotizados cigarros dominicanos? La Aurora, ¿verdad? La marca Aurora. La Aurora y el Príncipe, no sé cuántas cosas más, muchas marcas. ¿En qué medida también es eso? ¿Cómo esta industria por igual ha devenido? Es una industria que funde el sector productor, agrícola, campesino, con el sector oficial y al mismo tiempo con un sector comercializador que debe ser el que se puede dar ese lujo de esperar 5 años a que se le ponga buena la capa, o qué sé yo qué cosa. Bueno, los empresarios no se limitan simplemente a recibir una materia prima y procesarla o prepararla para la fabricación del cigarro, ya sea a mano o a máquina, sino que también se preocupan porque el productor le garantice una buena calidad de ese tabaco. Entonces ellos financian la actividad. Los empresarios aportan los recursos, en la mayoría de los casos, que los productores necesitan para producir ese tabaco. No es como los demás cultivos tradicionales. El Banco Agrícola no financia... En una pequeña porción, financia la producción tabacalera. Más de un 85% es financiado por el sector privado. Son por los empresarios que fabrican los cigarros, que ellos tienen un grupo determinado de productores en su entorno. 40, 50, 60 y hasta 100 productores que ellos, además de la asistencia y del apoyo nuestro, tienen ellos hasta su equipo técnico y tienen
hasta sus investigadores para ir dándole seguimiento directo a esa producción. Y eso es clave porque eso le garantiza lo mejor, conjuntamente con lo que nosotros podemos hacer para la causa o por la causa. Así que la combinación empresario, productor tabacalero, productor del campo, Instituto del Tabaco, es una combinación y un entrelazamiento que permanentemente está. O sea, nuestros técnicos, los técnicos del sector privado, los productores nuestros, los productores que mantienen las empresas cercanas a ellos, hay un entrelazamiento. Por ejemplo, la empresa privada busca la semilla aquí, de tabaco. Se la lleva a los productores, pero ellos le dicen, estas son las semillas del Instituto del Tabaco. ¿Por qué? Porque aquí es que está la certificación. Que no son de Monsanto, entonces. No, en este caso no. El tabaco es de aquí, del Instituto del Tabaco, que se busca esa semilla, porque como le dije, esas semillas es fruto de esas investigaciones nuestras. Y como en el caso de los híbridos, hay algunos que usted no lo puede producir sino fruto de ese cruzamiento, y son androestériles. Usted no puede andar cogiendo que yo coseché, déjeme ir a buscar la semilla de ahí para sembrarla de nuevo. Hay algunos casos que esa planta de tabaco no tiene esa condición de reproducirse por sí sola, sino que hay que estarla generando cada año. Y ahí está digamos, parte de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta en esto. Cuando se habla del posicionamiento de una marca de origen o de una denominación de origen, estaríamos hablando ya no solo de cualidades que pueden ser incluso objetivas, en el sentido de que, bueno, quema de tal forma, huele de tal otra, etcétera, ¿verdad? O tiene tales y cuales aromas. Parecería que en el caso del consumo de cigarros a nivel mundial, esto está también asociado a una cuestión que no es tan objetiva, que es el éxito. El éxito es algo relativo, ¿verdad? Comenzando por ahí. Así es. Y segundo, ni siquiera se habla de que el empresario exitoso, el deportista exitoso, fume todo el tiempo cigarro, sino cuando algo muy concretamente importante se asocia la celebración del éxito a la exhibición o el consumo, ya no solo de champán, sino o de cerveza, o de vino, sino, sí, o del brandy, qué sé yo, sino al consumo, por cierto, con un buen brandy, sí, de un buen cigarro. ¿En qué medida también esto forma parte del diseño de marketing, del posicionamiento de esto que es el cigarro dominicano? Sí. Porque si se descuidan, entonces no va a ser cigarro power, sino que vamos a seguir con el plátano power. Sí. No, nuestros empresarios del sector tabacalero se preocupan mucho por eso, y nosotros también, en asegurar esa distinción, que cada vez podamos tener un cigarro que responda a la demanda de ese mercado. Y por eso tenemos marcas como la Opus X, que en un momento ha llegado a valer hasta $150 la unidad. Entonces, cuando hablamos de $150, estaremos hablando de alrededor de 6 o 7 mil pesos por un cigarro. Eso que no sucede en todos los productos. Entonces, y eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Pues entonces todos los empresarios aspirarían, los dueños de fábrica, los fabricantes, a poder tener un Opus X en cada empresa. Y en vez de venderlo a $5, a $10, a $20, poderlo vender de $50 en adelante. Porque nuestros empresarios cada vez colocan más cigarros en el mercado. Entonces, un empresario que coloque 1 millón de cigarros, es mejor venderlo, ¿verdad?,
a $50 que venderlo a 10. Claro. Y por eso entonces la preocupación por la mejorar, por afinar más esa puntería en torno a la búsqueda de esa calidad. Y ahí trabajamos fuertemente. Juan, ¿cuál es el peso? Tradicionalmente las mujeres no intervenían más que en determinados tipos de labores, digamos en las factorías. Pero todo eso ya no estamos en el 1860. Estamos hoy en donde la mujer tiene otros roles. Ya no solo leen los periódicos cuando lo leían para los demás. Y además la mujer ya, que antes quizás no consumía tabaco, la mujer también es un segmento del target del mercado. Los españoles no llegaron a hacerse realmente tabaqueros hasta que la mujer española no comenzó a fumar como una murciélaga. ¿En qué medida el tema, cuál es el peso hoy de la mujer dominicana en el proceso sí, y además en el mercado? Porque mucha gente dejó aquí de fumar Monte Carlo, que era muy buen cigarrillo y muy buen tabaco, entre otras cosas por un problema de tipo social. A las mujeres no les resultaba del todo agradable el aroma del Monte Carlo. Y finalmente, hasta pasando por el Premier, terminaron ¿en cuál? En el Nacional sí, o en el Marlboro. Sí. Todo por un problema de tipo subjetivo que implicaba que la mujer nuestra no fumaba en la calle o no fuma en la calle, distinto al varón, muy poco, porque eso es parte de la antropología de este tema. Y la mujer nuestra pues era como que no le gustaba ese aroma, porque además tapaba los aromas de sus perfumes. Todo eso está envuelto en el tema. ¿En qué medida estamos o seguimos hablando de un consumo fundamentalmente varonil, masculino, o ya la pájara pinta también fuma? Fíjense, el nivel de cigarro, a pesar de que somos el principal exportador de cigarros, no necesariamente eso se refleja en el consumo local. O sea, porque no es que somos los más consumidores tampoco. No. Y la mujer, señalaba, más estaba orientada hacia la fuma en el cigarrillo. En el caso del cigarro, ha ido creciendo. Está involucrada la mujer más en la industria. En la industria. En la industria del tabaco. Usted va a las empresas y están llenas. Si hay 100 empleados, usted puede estar seguro que hay más de 60 que son mujeres en la fabricación, en todo el proceso. Entonces ahí tienen una participación muy activa. Claro, ya en el consumo es diferente porque es un asunto de salón, de determinados espacios. Y como hemos ya hablado, para fumarse un tabaco se tienen que dar muchas condiciones. Sí, el éxito, un momento de recreación, despejar, sentirse tranquilo, un trago acompañando, una serie de condiciones que, por ejemplo, en el cigarrillo no son necesarias. El cigarrillo se fuma en cualquier lugar, en el trabajo, salimos un momento después a la hora del desayuno o del almuerzo y el que fuma cigarrillo pues sale, déjame fumar un tabaco en este momento. Pero el del cigarro es diferente, ocasiones especiales. Claro está, esto sucede hasta en las mejores familias de Gacue, como se decía antes. Sucede en todas partes del mundo. ¿En qué medida a nosotros se nos falsifica? ¿En qué medida un producto exitoso como el cigarro o el tabaco criollo ya hoy es un producto posiblemente a falsificar de cara a la exportación? ¿Y en qué medida eso es un riesgo de dañar la calidad, el posicionamiento en términos de calidad del producto y además de reducirle, digamos, el comercio a quienes se dedican a través, cumpliendo las reglas que ustedes han establecido? Hay
dividido en dos partes. En el caso del cigarrillo, no es la falsificación, sino la venta. El contrabando, que entra por diferentes vías al país, por aduana, por la frontera, por diferentes puntos está entrando y ha pasado rápidamente de 0% a posiblemente ahora más de 20% ya de las ventas locales de cigarrillos. Y eso está realmente preocupando mucho a la industria local, porque eso no paga impuestos. Entonces claro, sale muy cómodo a ellos introducirlo y venderlo aquí a cualquier precio. Claro. Y en el caso del cigarro, la situación es diferente. Las fábricas están aquí en el Cibao, hasta en la capital hay fábricas, en la propia capital de la República. Fábricas que no están identificadas, que nosotros no la identificamos como institución, que le damos seguimiento muy estrecho a eso, muy estrecho, que tenemos que hacer una investigación para poder ubicarla. Y en esas fábricas se hacen cigarros que no necesariamente responden a las características de la marca que ellos identifican en ese cigarro. Usted puede ver un cigarro de la empresa Davidoff, de Aurora, o de General Cigar, de cualquiera de las empresas, grandes empresas locales, en un hit show de la zona turística, y ahí entonces está ese cigarro con esa estampilla de esas marcas reconocidas, pero podría ser que no sea ese el cigarro original, fruto de que en esas pequeñas fábricas ocultas en diferentes puntos del país se fabrica y se falsifica el anillo, se falsifica la estampilla, se falsifica la identidad del cigarro de esa marca y se le coloca a ese cigarro que podría no tener los tres tipos de tabaco, un tabaco dominicano, un tabaco de Ecuador, un tabaco de Estados Unidos, o 2 o 3 tabacos dominicanos, no lo podría tener. Podría ser que hasta sea un solo tabaco, y a veces hasta cosas que no es tabaco, metido ahí dentro para disminuir costos. O sea, un cigarro de $10 vendido a $1. Mata al de 10. Exactamente. Entonces, ese de $1 pues se lo venden por los 10. Sí. Entonces resulta que estamos dañando la imagen de República Dominicana, porque ese cigarro en los Estados Unidos cuesta 10, 15, 20 dólares, 50 dólares, y ese mismo consumidor norteamericano que viene de vacaciones a la República Dominicana, o ese europeo que viene de vacaciones o en gira por República Dominicana, y dice, bueno, pero estoy en el país del tabaco, en la República del Tabaco, vamos a llevar un buen cigarro, se sorprende entonces porque no tiene la calidad que cuando él lo compra en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Existe esa falsificación de marcas y nosotros estamos atacando fuertemente eso. Cada vez nos fortalecemos más y cada vez estamos más en contacto con las autoridades que nos pueden dar apoyo, en este caso la Procuraduría General de la República, con su equipo de procuradores fiscales en todo el país, pero muy especialmente seguimos trabajando de cerca para un trabajo conjunto. También aduana hace su parte y hemos coordinado acciones también con el caso del contrabando de cigarrillos para trabajar, apoyar a aduana en ese sentido. Y habrá en un momento determinado, ojalá sea muy pronto, una unificación de todos los sectores, todos los actores para acciones conjuntas. Ojalá, dentro de poco haremos eso. Juan Francisco Caraballo, director ejecutivo del Instituto Nacional del Tabaco. Algo se nos escapa, algún detalle que tú quieras acentuar o que quieras agregar a esta grata conversación. Bien, decir que nosotros seguimos apoyando al sector tabacalero, que en este esfuerzo no es solo de nosotros, sino está a la mano de la buena voluntad del Estado y en este caso del presidente de la República, no podremos seguir brindando un buen servicio a los productores. Nosotros actualmente ya tenemos en ejecución un proyecto de apoyo a la producción tabacalera
que va a contar con un aporte adicional de 10.7 millones de pesos anuales, aporte del Poder Ejecutivo, que esto está destinado a la producción de tabaco para la materia prima de la industria del cigarro a máquina, en este caso la producción de tabaco criollo, y eso es un aporte especial, que eso está dentro de las metas presidenciales y le damos seguimiento permanente, y que nosotros apoyamos a los productores así con ese aporte especial, pero también de manera tradicional, pero sobre todo destacar que nosotros somos buenos como instituto, somos buenos como sector, porque la República Dominicana cuenta con un equipo técnico de profesionales del sector tabacalero con la calidad suficiente para competir con cualquiera de los de otros países del mundo. Y eso nos hace buenos y nos hará mejores cada día más. ¿Están ustedes, aparte de este apoyo de la Presidencia de la República, que tiene como meta presidencial por igual apuntalar la capacidad exportadora también de la industria tabacalera, están ustedes cubiertos por Agrodosa? Es decir, los productores de tabaco del país usan el seguro, de alguna manera ustedes incentivan y esto. Estamos promoviéndolo, porque incluso no lo teníamos, nosotros firmamos un convenio con Agrodosa y le facilitamos incluso nuestras instalaciones. Ustedes habrán visto que ya hay una oficina aquí, la pueden ver en el edificio, una oficina de Agrodosa que les permitimos instalarse aquí para tenerla cerca de los productores. Y entonces ahí hay un equipo especial para trabajar con los productores de tabaco, para asegurar la producción tabacalera, no solo la producción, sino la casa de curado y las maquinarias que los productores utilizan, en este caso los tractores y otros equipos. Agrodosa también lo puede asegurar. O sea que estamos de la mano con el resto de las instituciones del sector agropecuario. El INDRI nos apoya con el tema de la aplicación del agua para los sistemas de riego. Agricultura, también recibimos el apoyo y el respaldo de ellos cuando lo necesitamos, y también en la parte de control de las plagas y las enfermedades, y lo mismo que el apoyo logístico que se necesite adicional, también podríamos contar con ellos cuando sea necesario. Y en fin, todas las instituciones, en este caso también Agrodosa, con el tema del seguro agropecuario, el Banco Agrícola, en la medida en que nuestros productores puedan demandar adicional financiamiento adicional al que reciben del sector privado. En fin, todas las instituciones del sector tratamos de combinar acciones con la finalidad de asegurar mayor resultado positivo en la producción. Bien, agradecemos a Juan Francisco Caraballo, director ejecutivo, y al equipo técnico de profesionales y tanto de la comunicación, las relaciones públicas, como el personal por igual de la Procuraduría y el personal técnico que es parte de esta institución. Agradecerle la acogida que nos han dado y decirle a ustedes que continúen con nosotros, porque hemos hecho el equipo de producción, nuestra reportera, bella reportera Denise, pues estará también mostrándonos las interioridades de lo que de Intabaco, pero además de este proceso que es por igual agrícola, pero que es por igual manufacturero. Muchas gracias, Juan Francisco. Gracias a ustedes. Muchas gracias.